Protagonistas de la noticia en Notimundo. Y en este momento estamos ya en contacto con el doctor Ciro Guzmán, abogado penalista, para hablar sobre este sorteo de causas selectivo y las abiertas irregularidades, incluso detectadas ya por la Contraloría General del Estado respecto de los sorteos de causas. Algunos exfuncionarios incluso han echado mano de forma, por decirlo menos, mañosa para hacerse de estas acciones de protección en algunos casos. Ya vamos a referirnos a uno en concreto. Para ello estamos con el doctor Ciro Guzmán. Doctor, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Hemos visto ya los resultados del informe de Contraloría, donde se hablaba, por ejemplo, se habla que existió cambios de designaciones en 77 procesos judiciales entre el 2017 y 2021. Esta, entre otras irregularidades. Uno de los ejemplos centrales de estas irregularidades es el caso de los sorteos para las medidas cautelares de acciones de protección en su momento del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda. Usted precisamente defendió a una de las funcionarias que fue procesada por este caso. Efectivamente, Fausto, nosotros a lo largo de estos ya más de un año que hemos venido sustentando el caso de Gabriela Beltrán, hemos podido detectar y lo denunciamos en su momento al propio Consejo de la Judicatura, aun cuando todavía lo presidía la doctora María del Carmen Maldonado, que el sorteo de causas que ocurrió en el caso de Jorge Yunda, en donde se escogió juez, en donde se ingresó la causa utilizando el usuario y contraseña de Gabriela Beltrán, falsificando su firma en una unidad judicial distinta a la que ella trabajaba y sin embargo atribuyéndole a ella el ingreso, se pudo detectar luego que para poder hacer esos ingresos irregulares necesitaban además crear unos roles que se llaman ahí en la función judicial, que son unas autorizaciones electrónicas que necesitan para desde esos roles ingresar la causa. Si no tiene el rol, no puede ingresar la causa. Y descubrimos que a Gabriela Beltrán le habían creado desde el año 2016 roles en 4 unidades judiciales, 3 de ellas distintas a la que ella trabajaba. Ella tiene roles hasta ahora abiertos en Quitumbe. Bueno, ahora ya no es funcionaria, ya la destituyeron. Abiertos roles en Quitumbe, abiertos roles en la unidad judicial de Iñaquito, en desestimaciones y también en su propia unidad. Y claro, encontramos que a nombre de ella se habían ingresado 15 causas solo en Iñaquito, y en Quitumbe ahora ha aparecido una causa. Y resulta entonces que cuando el caso de Yunda se hizo mediático, ¿ya? Y se demostró que ella no había ingresado, pues entonces había que seguirle sumario a ella diciendo que ella fue la que ingresó porque así dice el sistema informático. Porque la certificación de la Dirección Nacional de TICS dice que desde su usuario y contraseña se ingresó esa causa. Por lo tanto, la destituimos porque ella es la que ha violentado la norma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo señalé en esa ocasión, y hoy ya me está dando la razón, no solo el informe de Contraloría, me está dando la razón las acciones últimas que ha realizado Fiscalía. Yo sostengo, y lo dije sin empacho, que dentro del Consejo de la Judicatura hay verdaderas organizaciones delincuenciales que integran diversos funcionarios, que van desde abajo hasta arriba, o como alguien me decía, mejor de arriba hasta abajo, ¿ya? Que son los que direccionan las causas, que son los que manejan, porque mire, por ejemplo, los roles no los puede abrir el funcionario de abajo, el de ventanilla. Los roles solo se abren con autorizaciones de los directores, ya sea provincial o nacionales. Son pocas las personas que pueden crear los roles, ordenar los roles. La pregunta es, ¿por qué les crearon roles a varios funcionarios, entre ellos a Gabriela Beltrán, sin que ellos ni siquiera lo conozcan y sin que haya razón de abrirles esos roles en sitios donde ellos no trabajaban? Era obvio que quienes abrieron esos roles lo hicieron para desde allí ingresar irregularmente las causas. ¿Eso ha investigado el Consejo de la Judicatura? No lo ha investigado. Ya se negó. En el proceso de Gabriela Beltrán demostramos con peritajes que se falsificó su firma. Pedimos que se haga un peritaje al sistema informático del Consejo de la Judicatura. No se permitió, porque dijeron que la información se borraba en 15 días. Es decir, desde arriba, desde el propio Consejo Nacional de la Judicatura,
Judicatura se ha impedido la investigación. Y yo me alegro realmente que hoy la Fiscalía haya empezado a procesar a los miembros del Consejo de la Judicatura por tráfico de influencias, porque iban donde los jueces y les decían que por pedido de X funcionario de carácter nacional tenían que emitir una sentencia en tal sentido, es decir, porque ellos eran los que estaban interviniendo en la justicia. Fausto Murillo, todavía miembro del Consejo de la Judicatura y antes presidente, es el que ingresó, y usted sabe, Fausto, una causa a favor de él, utilizando exactamente el mismo método que Jorge Yunda, que hoy está penalizado. Pero vaya a ver si por ese ingreso que hizo Fausto Murillo en Babahoyo a la medianoche, en donde no correspondía, porque era una acción de medidas cautelares contra el Consejo de Participación Ciudadana, que ingresó ante un juez penal, ya, como que era una cuestión en flagrancia, es decir, violentando todo, vaya a ver si eso se ha investigado. O lo que hizo la doctora Maribel Barreno en el Puyo, que también ingresó a sí mismo una medida de medidas cautelares, una acción de medidas cautelares, y que le concedieron. ¿Ya? ¿Quién ha investigado eso? Ahora la Fiscalía ha empezado a investigar a la doctora Maribel Barreno, ha empezado a investigar a Juan José Morillo, ¿ya? Y también conozco que hoy día allanaron ya de otro miembro del Consejo de la Judicatura. Doctor Guzmán, y usted me corregirá si es que estoy en lo cierto. Por ejemplo, incluso parte de esta información trae el portal Plan B en una investigación amplia sobre los resultados de este informe de Contraloría respecto de este sorteo de causas irregular, selectivo, amañado, llámelo como usted quiera. En uno de los párrafos de esta investigación de Plan B dice, se refiere precisamente al caso de María Belén Domínguez, una de las juezas que concedió una de las medidas cautelares en favor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Dice, la magistrada había dispuesto, según la Fiscalía, que esa causa sea ingresada como un proceso de violencia contra la mujer y como un acto urgente, pero en realidad era de acción de protección de Yunda. Domínguez, quien falló en favor de Yunda, está llamada a juicio por presunto tráfico de influencias. Finalmente, así es. Pero ahí hay un añadido, mi querido Fausto, mi estimado Fausto. Las personas que ingresaron la causa, ya, señalaron, ya esto se puede hacer público porque ya no está en investigación previa, ya pasó a instrucción fiscal, ya se llamó audiencia de juicio, etc. Ya la jueza está fuera, inclusive. Señalaron que la doctora Domínguez les indicó que tenían que proceder de esa manera porque era una orden que venía de arriba. Esa es la situación que tenemos en la judicatura. Son más de 7,000 causas que se han ingresado irregularmente según la Contraloría. ¿Y la orden de arriba de dónde se debe entender? Del Consejo de la Judicatura. Junto con Gabriela Beltrán, y le dimos toda la información del modus operandi que tenían para esto. ¿Ya? La Contraloría obviamente ha llegado hasta ese punto porque eso es lo que le ordenaron en la auditoría, determinar qué pasó con el sistema SADSE en el ingreso de causas. No ha ido más allá. Doctor Guzmán, ¿y cómo entender que en este tipo de casos, y ya vemos que no es uno, al doctor Yunda parece que le atrae este tipo de acciones, al menos oscuras en la justicia, ¿cómo entender que terminaron procesadas, destituidas las funcionarias, los funcionarios judiciales? Me refiero a la jueza Domínguez, me refiero a la funcionaria judicial Beltrán, me refiero también a otro de los jueces, Soto, si no me equivoco, que estaba siendo parte de esto, y no pasa nada con quienes echaron manos de la justicia para hacer esto, llegar a obtener acciones de protección, medidas cautelares de forma irregular, a través de sorteos de causas irregulares. Eso es lo que yo públicamente incluso he cuestionado. He señalado que el Consejo de la Judicatura simulaba investigaciones porque no hay otro calificativo. Habría sumarios administrativos ¿a quiénes? A determinados funcionarios que eran inocentes, incluso algunos de ellos, para destituirlos y con eso justificar supuestamente el hecho de que estaban combatiendo la corrupción, porque era una voz a gritos de que había corrupción en el Consejo de la Judicatura. Le digo, miren el caso de Gabriela Beltrán.
Resulta que ella está destituida cuando hemos probado con 100.000 pruebas que ella no ingresó a esa causa, ¿ya? Ellos mismos llegaron a decir en un momento que ya está probado que ella no ingresó a la causa. Pero lo que pasa es que no usó el usuario, no cuidó el usuario y contraseña, y por no cuidar el usuario y contraseña le hacían el sumario, pero le acabaron destituyendo porque había ingresado irregularmente una causa, porque el no cuidar el usuario y contraseña no tenía ninguna sanción en el reglamento del Consejo de la Judicatura, ya. Pero resulta que al secretario, por ejemplo, que dice que encontró la causa en su asiento y le dio trámite, a él ni siquiera le hicieron sumario administrativo. Ni siquiera le hicieron sumario administrativo. Hay otra funcionaria que ha caído en evidentes contradicciones ya en los procesos que están llevando adelante, que no tuvo y no ha tenido sumario administrativo. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes es obvio que se les debería haber puesto sumario administrativo? Porque son las personas por donde ingresó la causa físicamente. Resulta que no le han hecho absolutamente nada. Están protegidas, siguen trabajando, no hay problema. ¿Ya? Todo eso ha ocurrido dentro del Consejo. Por eso yo digo, se están simulando investigaciones. Y yo aspiro de verdad ahora que con estas acciones que han iniciado la Fiscalía de investigación previa, realmente se pueda llegar a algún lado. Gabriela Beltrán tiene para su conocimiento y de la audiencia, hasta este momento, 7 sumarios administrativos y 3 investigaciones penales, porque le están abriendo por pedido del Consejo de la Judicatura los sumarios administrativos y las investigaciones penales. Doctor Guzmán, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero bueno, creo que es importante dejar el tema sobre la mesa. Hay importantes conclusiones de este informe de Contraloría, por ejemplo, también la supuesta creación de un usuario fantasma que tenía acceso a estas bases de datos y estos casos puntuales que fueron en su momento cuestionados, en su momento los denunciamos también en nuestros espacios de noticias y que lamentablemente el Consejo de la Judicatura, al menos respuestas, no las hemos escuchado. Usted nos confirma que lo que sí ha habido es esta serie de sumarios en contra de los funcionarios de bajo rango, por decirlo de esta forma, quienes están siendo procesados en algunos casos por estos temas. Y los invito. Debería hacerse, Fausto, una auditoría integral al ingreso de causas constitucionales, por ejemplo, porque ese ha sido uno de los vectores en donde se ha movido la corrupción. Esto debería hacerse, pero una auditoría integral y, lógicamente, tendría que depurarse el Consejo de la Judicatura. No puede seguir el Consejo de la Judicatura como está. Hay un nuevo presidente. Yo le he pedido a él una audiencia y él me la ha concedido, me ha dicho que en los próximos días me va a fijar para explicarle efectivamente con documentos y detalles cómo es que opera este sistema de corrupción al más alto nivel. Lo primero será sin duda depurar este Consejo de la Judicatura. Tenemos ya a tres vocales investigados, tráfico de influencias, lavado de activos. Veamos qué es lo que ocurre. Doctor Guzmán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos en contacto más adelante cuando amerite y este tipo de casos nuevamente se retomen en la justicia. Gracias a usted, Fausto. Gracias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.